Muy buenas tardes, gracias por la invitación de parte de la querida presidenta. Lamento mucho que yo tenga que retrasarle su almuerzo, pero tienen que oírme. Yo voy a estar conversando y compartiendo con ustedes acerca del linfoma Hodgkin refractario recaído. Es una de las mejores patologías que tenemos. Realmente, entre todas las neoplasias que manejamos, las mejores respuestas las tenemos en esta patología. El problema es aquellos pacientes que recaen o que son refractarios. Y de eso vamos a hablar esta tarde. Estos son mis conflictos de interés. Sabemos que el linfoma Hodgkin es una enfermedad heterogénea, pero que no es muy frecuente. Realmente cerca del 10 al 13% de todos los linfomas. Y dentro de los linfomas Hodgkin, siempre me pasa esto porque nunca tengo. ¿Dónde es que le da para atrás a esto? Ok. Ahora sí. Dentro de los linfomas Hodgkin tenemos que los clásicos son los que representan el 95%. Y a eso nos vamos a referir en esta tarde. Son el 10 al 13% de todos los linfomas. Por supuesto, en Estados Unidos se presentan cerca de 9.190 casos anuales y la mortalidad todavía ronda unos 1.180 personas al año. Vamos a presentar también data de Globocan con relación a nuestro país. Tiene dos picos etarios, ustedes saben, de incidencia, un pico en pacientes jóvenes y otro grupo en pacientes muy mayores. Y la sobrevida a 5 años, de acuerdo al estadio, pues es en el estadio 1 y 2 un 90%, en el estadio 3 un 84% y en el estadio 4 un 65%. El 80% se van a curar con simple quimioterapia, el 90% en estadios iniciales y 75% en estadios avanzados. El 80% va a estar vivo a 10 años. Estas son las datas del 2020 de Globocan con relación a las patologías oncohematológicas de nuestro país y como vemos, 153 es la incidencia y unos 43 muertes. Es importante conocer el entorno patológico de esta enfermedad. Aunque la proporción de células tumorales dentro del propio tumor es bastante baja, 1 a 2% es la presencia de la célula de Rie-Stempfer dentro de este tumor, hay un proceso inflamatorio alrededor bastante importante y juega un papel preponderante en esa patología y en esa posibilidad de que esta célula sobreviva en ese entorno. Y es tan importante que el conocimiento de esto ha dado como resultado la elaboración de moléculas que van a interrumpir ese microambiente que favorece el crecimiento y sobrevida de esta célula. La célula maligna deriva, ustedes saben, de la célula B del centro germinal y se encuentran, por supuesto, reordenamientos clonales de genes de cadena pesada de las inmunoglobulinas y en el 98% de los casos. En cuanto a los factores pronósticos desfavorables, todo va a depender, los modelos que tenemos va a depender del estadio clínico del paciente. En estadios tempranos vamos a utilizar el EORT y el GHSC del grupo alemán y para los estadios avanzados el IPS. Y ahí están las variables que todos ustedes conocen con relación a poder determinar el pronóstico que estos pacientes van a tener dependiendo del estadio clínico y de las características de edad, de enfermedad Burkitt, etcétera, etcétera. Es importante que sepamos que solo 10 al 15% de los pacientes van a recaer o van a ser refractarios primarios y aún con
aún con recaídas y trasplante, que es lo que se puede hacer en pacientes que recaen, ¿verdad? El 50% de los pacientes que se trasplantan luego de una recaída van a recaer también. Eso es importante. Cuando nosotros tenemos un paciente con un linfoma Hodgkin que tiene una remisión completa con el esquema estándar, ¿verdad?, que utilizamos, ya sea ABVD o el Stanford, el ABVD es el más usado de todo. Estos pacientes lo que tienen que recibir es una quimioterapia de segunda línea, ¿verdad? Generalmente son esquemas agresivos, basados en gemcitabina y basado en cisplatino, y un trasplante autólogo de células madre. El trasplante halogénico está supeditado para más adelante y eso lo vamos a ver un poquito más allá. Cuando vemos los esquemas que tenemos como terapia de salvamento en los pacientes que recaen, aquí tenemos las respuestas objetivas y las respuestas completas de acuerdo al esquema y el trasplante, y como vemos los esquemas basados en gemcitabina son los que tienen mejor resultado. Ahora, el rol del trasplante en recaída refractaria con los nuevos agentes es una etapa que estamos viviendo actualmente. Se están desarrollando terapias de mantenimiento para mejorar esas respuestas y aumentar esa sobrevida libre de enfermedad, sobre todo con el brentuximab vedotin, que lo vamos a ver más adelante, en esos linfomas Hodgkin clásicos que reciben trasplante. Ahora, es importante definir cuál es el paciente que va a recaer post-trasplante. Y no es tan fácil poder determinar esto. Los desafíos actuales que tenemos con relación al trasplante en linfoma Hodgkin es que no se han establecido esquemas de acondicionamiento estándar. Como vemos, hay un sinnúmero de esquemas que se utilizan como terapia de salvamento en estos pacientes. La mitad de los pacientes trasplantados recaerán. Y eso tienen un pobre pronóstico. Ahora, incluso con la consolidación con el brentuximab vedotin, que ya ha sido aprobada, esos pacientes recaerán en un 40%. La sobrevida a 5 años, libre de progresión, del trasplante autólogo, va a depender del grupo de riesgo al que pertenezca el paciente. Y como vemos, los riesgos bajos, 65-80%, el riesgo intermedio, 25-40%, y el riesgo alto, de 10 a 20%. Ahora, ¿qué hacer con el linfoma Hodgkin clásico? Recuerden que no estamos tocando el predominio linfocitario, está fuera de esta conferencia. Solo estamos enfocados en los clásicos, que son los más frecuentes y es donde se han hecho estudios para las drogas que vamos a ver. La teoría del 50-50, ¿verdad? Es insuficiente. No puedo saber quién recaerá y quién no recaerá. Ahora, la recidiva o progresión del linfoma Hodgkin tras el trasplante ocurre precozmente. Miren, el 22% lo hará en los primeros 3 meses, un 50% en los próximos 6 meses, un 71% en el primer año y un 90% en los 2 primeros años tras un trasplante. Por ello, las medidas a encaminar a disminuir la progresión o recidiva después de un trasplante autólogo es el enfoque que tienen actualmente. ¿Cómo yo puedo predecir qué paciente va a recaer o no? Esos pacientes, sobre todo los que han recibido muchos esquemas previos, tienen mucho más riesgo. Debemos enfocarnos, por supuesto, en poder distinguir los factores de riesgo que hay para recaer luego de un trasplante. Y para ello, les presento aquí este score, ¿verdad?, que podemos evaluar desde 3 puntos de vista. Los factores asociados a las manifestaciones clínicas del paciente, síntomas B al momento del diagnóstico o en la recaída,
el performance por el Karnofsky menor de 90 y que presente anemia son factores a tomar en cuenta. Los factores de riesgo asociados a la enfermedad, como son los estadios avanzados, la enfermedad voluminosa, el compromiso extranodal en el momento de la recaída, la enfermedad residual al momento del trasplante, la recaída luego de la primera remisión completa antes de los 12 meses y los que tienen que ver con la respuesta al tratamiento. Enfermedad resistente, primaria o recaída temprana, los quimios refractarios y más de una recaída múltiple a tratamientos previos y un PET positivo. Los pacientes que presentan estos factores pues tendrán una probabilidad mayor de recaer. Ahora, las nuevas terapias son necesarias para este tipo de paciente, ¿verdad? Para los linfomas Hodgkin clásicos refractarios. Y vamos a estar viendo el brentuximab y los inhibidores del checkpoint inmunológico. Así que vamos a estar viendo la data que tenemos con relación al uso de estos fármacos en este grupo de pacientes. Y esto que tenemos aquí es el microambiente tumoral. La célula de Rie-Steenberg, que expresa muchas veces moléculas importantes que van a frenar la respuesta inmune del linfocito T involucrado en el proceso inflamatorio alrededor del tumor, es importante conocerlo para poder entender cómo actúan esos fármacos y cuál es el efecto directo sobre la célula. Este esquema, por supuesto, en estas interacciones podemos ver, tanto desde el punto de vista de la célula Rie-Steenberg como de las células alrededor del microambiente, que la expresión de algunas moléculas le van a conferir a este paciente un peor pronóstico. Y una de ellas es la expresión de galectina. Galectina 1, expresada en la célula de Rie-Steenberg, le confiere peor pronóstico al paciente. Y, por supuesto, ya tenemos algunos fármacos que se han ideado para interrumpir esa relación entre la célula de Rie-Steenberg y el microambiente tumoral. Y dentro de ello, por supuesto, también está el PD-L1 o L2 y el PD-1, que es los inhibidores del PD-1 que tenemos ya disponible en el mercado, incluso en nuestro país. El brentuximab vedotin es un anticuerpo monoclonal anti-CD30, por supuesto. Ustedes saben que los linfomas clásicos expresan el CD30 y CD15. De hecho, es una de las características de esta célula. Y tenemos este anticuerpo monoclonal que actúa sobre la célula que expresa el antígeno, lo utiliza para unirse e introducirse a la célula y liberar los monómeros de auristatin, que son los que van a activar la muerte de esta célula, produciendo así una reducción importante y por ende remisiones. Y vamos a ver el estudio fase 2 de brentuximab vedotin en este grupo de pacientes. Es un estudio fase 2, no aleatorizado, abierto, de un solo brazo, multicéntrico, para evaluar la eficacia y seguridad del brentuximab vedotin en este subgrupo de pacientes. La dosis fue de 1.8 miligramos por kilogramo endovenoso cada 3 semanas por 9 ciclos. Y el objetivo principal eran las tasas de respuestas objetivas determinadas por un revisor independiente y algunos de los objetivos secundarios. Como vemos, las tasas de reducción de tumor fue de un 94%, las tasas de respuestas globales de un 75%, respuestas completas de un 34%, con una mediana de sobrevida libre de progresión de unos 5 a 6 meses. Esta es la curva de sobrevida libre de progresión de acuerdo a la respuesta. Los pacientes que obtuvieron remisiones completas, por supuesto, tuvieron una sobrevida libre de progresión mucho mayor. Estos son los objetivos secundarios, el porcentaje de mejora del paciente. Como vemos, la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión fue de unos 40.5 meses y 9.3 meses respectivamente en ambas gráficas.
Los efectos adversos, que son sumamente importantes para nosotros en la evaluación, ¿verdad?, a tomar en cuenta para el uso de un fármaco, pues vemos que las neuropatías periféricas, un 42%, náuseas, fatiga, neutropenia, pirexia y vómitos son los efectos adversos más frecuentes. Y como vemos, esto trajo como consecuencia la aprobación de este fármaco, y le muestro aquí solamente la parte, no nos vamos a referir a esta parte porque esto es un estudio hecho en primera línea, ¿verdad?, en pacientes nativos, en pacientes no tratados previamente, pero cuando vemos en los pacientes refractarios o recaídos, están aprobados, por supuesto, como consolidación para un post-trasplante y como terapia luego de 2 líneas de tratamiento. Este es el estudio Alterra, se diseñó un estudio fase 3 también en pacientes refractarios recaídos que fueron trasplantados como uso de brentuximab vedotin como un mantenimiento para aumentar esa sobrevida libre de progresión en esos pacientes. Y aquí están también los efectos adversos. Eso fue por 16 ciclos, y como vemos los efectos adversos grado 3 o más o mayores, bueno, pues son mucho menos frecuentes. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de respuesta que tenemos donde la célula de Ries-Sternberg inhibe de manera importante la respuesta del linfocito T de nuestro sistema inmunológico para destruir o para atacar a esta célula? Las señales inhibitorias de las células T, la falta de señal coestimuladora, la pérdida de presentación de antígeno, la activación de células inmunosupresoras y la expresión tumoral de ligandos supresores son parte de las alteraciones que se dan, que dan como consecuencia a que esta célula sobreviva al reconocimiento por parte de las células T y al ataque, por ende, de esta célula, lo que hace que el tumor continúe creciendo y continúe avanzando. Ahora, este mecanismo de desactivación es el que han desarrollado muchísimos tumores, dentro de ellos el linfoma Hodgkin, y lo que hay es que hay una sobreexpresión. De hecho, en prácticamente todos los estudios que se han ideado con los inhibidores del PD1, no se ha requerido realizarle la prueba al paciente o al tumor a ver si lo expresa, porque la mayoría de las células de Ries-Sternberg van a expresar el PDL1. Y este PDL1 lo que hace es que se une al PD-1 de la célula T y lo frena por completo. Inhibe todas las características y las funciones que esta célula hace dentro del tumor. Se sobreexpresa en todos los entornos inflamatorios, atenuando la respuesta inmune a través del PD-1 en las células efectoras inmunes. Es expresado en prácticamente todos los linfomas Hodgkin. Ahora, la inhibición de ese PD-1 nos va a permitir reactivar a ese linfocito T y por ende a atacar a la célula maligna. Y como decía, en la mayoría de las células de Ries-Sternberg está expresado o sobreexpresado este PDL1 o 2. Y eso ha hecho que se hayan ideado, ¿verdad?, terapias dirigidas como los inhibidores del PD-1, desde el nivolumab, pembrolizumab, durvalumab, etcétera, etcétera. Yo simplemente me voy a referir a los dos primeros, uno porque fue el primero y el otro porque es el que tenemos disponible. Y no quiero perder los minutos que me quedan hablando de algo que no vamos a tener disponible en el país. Así que lo voy a hacer de manera rápida. La inmunoterapia, por supuesto, el nivolumab es un anticuerpo anti-inmunoglobulina G, completamente humano, cuyo objetivo es bloquear la interacción entre el PD-1 y el PDL1. Y eso es lo que vamos a aprovechar en esta situación. El estudio fase 1 fue un estudio pequeño, que en pacientes recaídos o refractarios recibieron nivolumab 3 miligramos por kilogramo cada 2 semanas.
eran pacientes multitratados, 78% habían sido trasplantados y habían recaído, y 78% habían recaído después del brentuximab vedotin. Los resultados: tasas de respuestas globales de un 87%, remisión completa un 17%, sobrevida libre de progresión de un 86% a 24 semanas, con eventos adversos grado 3 o 4 solo de un 22%. Este es el estudio CheckMate 205, es un estudio que se diseñó por cohortes, y hay 3 cohortes. Un cohorte A son pacientes que habían recibido brentuximab vedotin como primera línea, pacientes que habían recaído después de trasplante autólogo y brentuximab vedotin, y pacientes que no habían recibido trasplante, pero que sí habían recibido brentuximab vedotin. Esto se extendió, hubo una extensión en el seguimiento, 19, 23 y 16 meses recibieron la misma dosis que el estudio anterior, y el endpoint primario era las respuestas objetivas y evaluado por un comité independiente. Y como vemos, démele para atrás esa, por favor, porque no lo puedo, ahí, a la siguiente para adelante, ahora lo puedo dar, para atrás, ahí, que esto en vivo, esto no echa para atrás, Miren, respuestas completas en cada cohorte, la vamos a ver, de 29% en la cohorte A, 13 y 12%. Según la evaluación del investigador, el 33% logró una remisión completa y un 39% una remisión parcial en este grupo de pacientes que había sido trasplantado, que había usado brentuximab vedotin. Y vamos a hablar, dejando al nivolumab detrás porque no lo tenemos disponible, vamos a hablar del pembrolizumab. Y como les decía, me voy a enfocar un poquito más aquí porque es el que tenemos disponibles en el país. Los 2 primeros estudios del pembrolizumab fueron el KEYNOTE-013 y el KEYNOTE-087. Se evaluó la eficacia, ¿verdad?, del pembrolizumab en pacientes linfoma Hodgkin recaídos refractarios que habían recibido trasplante y que también habían recibido brentuximab vedotin. Ambos ensayos incluyeron pacientes independientemente del PD-L1, o sea, no se le midió a ningún paciente, así que no tenemos que hacerlo, simplemente colocar al paciente en el medicamento si así lo requiere. Los pacientes recibieron una dosis de 200 miligramos cada 3 semanas en el KEYNOTE-013 y o 10 miligramos por kilogramo cada 2 semanas en el 087 primero y en el 013 después. El 013 fue el primero que se ideó. Y las respuestas objetivas fueron de un 53%, respuestas completas de un 20%, respuestas parciales un 33% y enfermedad progresiva un 27%. Es un estudio pequeño de unos 15 pacientes solamente. Los efectos adversos más importantes del pembrolizumab son los inmunomediados. Hay que tener entonces en cuenta mucho eso, como el hipotiroidismo, la neumonitis, diarreas, náuseas, pero el porcentaje de eventos adversos grado 3 o 4 es muy bajo. Este es un cuadro que muestra las tasas de respuesta de ambos estudios. Remisión completa, 22 para el 87, 19 para el 13, y la sobrevida libre de progresión en los pacientes, sobre todo aquellos que habían tenido tasas de sobrevida libre de progresión a 6 meses o a 9 meses o a 12 meses. Este estudio, el 087, fue el que motivó la aprobación de este fármaco en este grupo de pacientes y hubo una extensión, por lo tanto en este nos vamos a detener un poquito más. Esta es la cohorte 1, 2 y 3, y aquí están los que fallaban a trasplante seguido por brentuximab, los no elegibles a trasplante y los pacientes que fallaron a trasplante pero que no habían recibido el brentuximab vedotin. Aquí como vemos, mire la cantidad de líneas de terapia que recibieron esos pacientes por cohorte. Aquí vemos las respuestas
por cohorte y por líneas de tratamiento, 69, 81 y 60% de los pacientes, y los que habían tenido el brentuximab vedotin como terapia previa, también vemos las respuestas excelentes que se obtuvieron. Aquí podemos ver las respuestas, tanto respuestas completas como respuestas parciales en cada una de las cohortes. Y las mejores respuestas, los pacientes que habían recibido el medicamento, las respuestas completas y las tasas de respuestas objetivas y la media de duración de la respuesta por cohorte y por respuesta, la mejor respuesta. En este caso, las respuestas completas, las tasas de respuestas objetivas en cada uno y los que habían obtenido respuestas parciales. Por supuesto, las mejores respuestas se van a obtener en aquellos pacientes que tienen la mejor respuesta, que es la remisión completa. Aquí tenemos también el resumen de sobrevida libre de progresión por mejor respuesta. Los que obtuvieron la remisión completa a 12 meses y a 24 meses, y los que obtuvieron la remisión parcial a 12 meses y 24 meses por cohorte. 71, 52 y 56 a 12 meses, los de remisión parcial, y los que nos interesan son estos, ¿verdad? Los que tienen remisión completa a 24 meses, 60, 44 y 73 por cohorte. En sobrevida global no hay mucha diferencia entre los grupos. Y es entendible porque en esta enfermedad, con una sobrevida global tan alta, no es el mejor parámetro para evaluar. El mejor parámetro para evaluar en una patología que tiene unas tasas de curaciones tan altas y que tiene una sobrevida larga es la sobrevida libre de progresión. Esos son los efectos adversos. Siempre no hubo diferencia con relación a los estudios previos, ¿verdad? Al estudio del 013 y el mismo no hubo un aumento en las tasas de efectos adversos grado 3 y grado 4. Voy a acelerar un poquito porque me queda poco tiempo. No quiero que se retrasen, aunque como es mi cumpleaños me puedo dar ese lujo. ¿Qué tal? El pembrolizumab, démele atrás. Oh, sí, está bien. Miren, esto es off-label en República Dominicana, no en el mundo. El 087 fue el que dio las pautas para la aprobación del pembrolizumab en este subgrupo de pacientes, luego de una tercera línea de tratamiento. Ahora, este estudio, que es un estudio fase 3 comparativo, que es el Keynote 204, fue presentado en el EHA de este año y fue el que le dio las pautas a la FDA para extender la aprobación del pembrolizumab luego de 2 líneas de tratamiento, que es la aprobación que hay fuera del país. En este país, lo digo de nuevo, no tenemos aprobado el Keynote 204, solo el 087, que es después de 3 líneas. Supongo que eso vendrá, ¿verdad? Pero todavía no lo tenemos. Esos son los criterios de elegibilidad, ¿verdad? Los pacientes mayores de 18 años, recaídos refractarios, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a parar ahí. Ese fue el diseño del estudio. Es un estudio randomizado 1 a 1, comparando pembrolizumab con brentuximab vedotin en pacientes recaídos refractarios, no en primera línea, ¿ok? Y como vemos, ahí tenemos pacientes trasplantados. Prácticamente fue muy equitativa las características basales de los pacientes y el número de líneas de tratamiento. Uno de los hándicaps de este estudio es que muchos de los pacientes habían recibido ya brentuximab vedotin y eso no permitía mucho evaluar las respuestas del lado del brentuximab vedotin, aunque en el estudio de brentuximab vedotin anterior se puede rehusar el fármaco, está establecido, pero eso, ¿verdad? Uno dice, bueno, y un paciente que ya recibió un medicamento, recibirlo de nuevo como que, ¿verdad? Es medio... Aquí está la sobrevida libre de progresión, por supuesto. Eso fue lo que demostró este estudio. No hay diferencia en sobrevida global, pero en sobrevida libre de progresión, el pembrolizumab es mejor que el brentuximab vedotin.
Ahí están las respuestas, la mejor respuestas, ¿verdad? Las respuestas completas son un poquito por encima, aunque no es muy significativo. Y por supuesto los resultados de seguridad no son muy diferentes, ¿verdad? Los efectos grado 3 o 4 o mayores son muy poco frecuentes, y eso es lo que nos da tranquilidad y nos asegura que es un fármaco seguro para nuestros pacientes. Aquí están las respuestas objetivas, tanto evaluando al paciente de si recibió una línea o si había recibido más de 2 líneas de tratamiento previa. Y como ustedes ven, la mediana de duración, 20 meses para el Pembro versus 14 en los que habían recibido solo una línea, y 20 versus 11 en los pacientes que habían recibido más de 2 líneas de tratamiento. Estos son los resultados de los efectos adversos, muy similares, pocos efectos adversos grado 3 o grado 4. Ya para finalizar, para ir terminando, está en 0 el reloj. Las guías del NCCN incluyen solamente para que vean, ¿verdad?, que están incluidas estas moléculas que estamos viendo esta mañana, pero recuerden, paciente linfoma Hodgkin recaído refractario, lo que va es, si califica el paciente, un trasplante autólogo luego de una terapia de salvamento, y si no califica para trasplante, entonces tendríamos que asirnos por lo menos de estas moléculas. Ya para que vean que hay otras cosas más allá de esto, ya se están haciendo estudios combinando estas drogas o combinándola en una línea más anterior con la quimioterapia, Pembro con quimioterapia, nivolumab, brentuximab vedotin con quimioterapia, y aquí por supuesto las combinaciones, también Carticel con CD30, aunque solamente un estudio fase 1 y fase 2 iniciaron con 41 pacientes y otro con 7 pacientes más o menos, y buenos resultados con respuestas importantes. Ya para llevar no a la casa, sino a la clínica, de acuerdo con las guías ESMO y del NCCN, la mayoría de los pacientes que presentan refractariedad o recaída al linfoma Hodgkin necesitarán terapia de rescate y trasplante. El brentuximab vedotin está indicado en linfoma Hodgkin CD30 positivo en recaída o refractario después de trasplante autólogo de células madre, después de al menos 2 tratamientos previos, como cuando el trasplante autólogo de células madre o poliquimioterapia no es una opción. El nivolumab en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma Hodgkin clásico en recaída refractario después de trasplante autólogo de progenitores y tratamiento con brentuximab. El pembrolizumab también por el Keynote 208 después de 2 líneas, por el Keynote 087 después de 3 líneas, que es lo que tenemos aprobado aquí. El trasplante halogénico con acondicionamiento con regímenes de intensidad reducida puede considerarse en casos de pacientes jóvenes con enfermedad quimiosensible, en buen estado general, en recaída tras un trasplante autólogo. Muchas gracias. La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada.